¿Cómo están, compañeros? Mi nombre es Andrés Moreno y les voy a presentar el tema de concavidad y convexidad de una función. Hola compañeros, mi nombre es Sergio Arjuela y hoy les voy a presentar el tema, el análisis de la variación de funciones. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Israel Kirumbaki. Yo voy a presentar asíntotas, verticales y horizontales. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Brian Carpio y yo les voy a presentar lo que son las asíntotas oblicuas. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a explicar cómo sacar máximos y mínimos de la primera y segunda derivada. Para ello, planteamos la siguiente ecuación que dice que y es igual a 4x menos x al cuadrado y su derivada es igual a la derivada de y es igual a 4 menos 2x. Este resultado lo igualamos a 0 para poder despejar x. Entonces ya x es igual a 4 menos 2x. El menos 2x pasa al otro lado con signo positivo y nos queda 2x es igual a 4. Y el valor de x nos da igual a 2. Este x más 2 nos representa el valor máximo o el valor mínimo que puede tomar nuestra función, dependiendo de los siguientes valores, principalmente de los siguientes signos que vamos a obtener al despejar, al reemplazar el valor de x1 y x2 en la derivada. En este caso, x1 va a tener el valor de 1 y x2 va a ser el valor de 3. Si nuestra gráfica, es decir, la parábola es hacia arriba, x igual a 2 va a ser nuestro punto máximo o nuestro punto mínimo. Si está hacia abajo, está hacia arriba, los signos que vamos a obtener simultáneamente será x negativo, más menos. Y si es hacia abajo será menos, más o negativo. Entonces al reemplazar nos queda aquí la derivada de y es igual a 4 menos 2x, pero como 2x vale 1, nos queda aquí y es igual a 4 menos 2, y la derivada de y es igual a más 2. Con eso podemos darnos cuenta que nuestra parábola es hacia arriba. Y para comprobarlo y estar por seguridad, procedemos a reemplazar el valor de x en la derivada. Nos queda la derivada de y es igual a menos 2 por 3 y la derivada de y es igual a 4 menos 2 por 3, 6, y nos quedaría 4 menos 6. La derivada de y es igual a menos 1. Entonces queda comprobado que el no es negativo y que nuestra parábola es hacia arriba, indicándonos que x igual a 2 es nuestro máximo. Bien, espero que hayan entendido esta parte. Para mayor seguridad les voy a hacer ejercicios, pero ya no con una ecuación de segundo grado, en donde ya saben que su gráfico es una parábola, sino con una ecuación de tercer grado, donde su gráfico es completamente diferente y vamos a obtener dos puntos simultáneos, un punto máximo y un punto mínimo presentes en la misma función. Y nos dice, y es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 8. Bien, ahora vamos a derivar y nos queda que
la derivada de y es igual a 3x al cuadrado más 6x y la derivada de una constante superficial. Esta expresión es igual a 0 y nos queda 0 es igual a 3x al cuadrado más 6. Como podemos darnos cuenta, son valores similares y tienen un común. En este caso, el factor común que podemos encontrar es 3. 0 es igual a 3x por x. 3 por x es igual a 3x al cuadrado más 2 pues 3x más 2, 6x. Luego nos igualamos a 0 cada uno de términos y nos queda 0 donde x va a 0, x más 2 es igual a 0 donde x es igual a menos 2. Pues bien, ahora ya tenemos nuestros dos puntos principales, puntos críticos que nos indican su máximo y su mínimo. Y para determinar qué valor corresponde al punto máximo y qué valor corresponde al punto mínimo, procedemos a dar valores alternativos. En este caso, cuando para x igual a 0, x sub 1 va a valer igual a menos 1 y x sub 2 es igual a x igual a 1. Luego reemplazamos en la derivada y obtenemos que la derivada es la derivada de y cuando x vale menos 1 es igual a menos 3. Y la derivada de y cuando x es igual a 1 vale 9. Esto nos indica que x igual a 0 es un punto mínimo, pues su primer valor es negativo y su segundo valor es positivo. Pues bien, con esto podemos deducir que x es igual a menos 2 va a ser su punto máximo. Y lo vamos a comprobar de igual manera dando valores alternativos, en donde x sub 1 es igual a menos 3 y x sub 2 es igual a menos 1. La derivada de y cuando x vale 3, cuando x vale menos 3 es igual a 3 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3, y esto nos viene a dar un valor 9. Y cuando x es igual a 1, como ya lo había pasado a otro punto, es igual. Ahora queda comprobado que x igual a menos 2 es un punto máximo, y eso lo vamos a representar en la recta para determinar la forma que va a tomar. Para saber los valores de y, pues reemplazamos el valor de x en la función principal y nos da que cuando x vale 0 ya va a valer menos 8, cuando x vale menos 2 y va a valer menos 4. Practicamos esos puntos en la recta y pues unir. Entonces nuestra gráfica nos queda hacia arriba y hacia abajo, indicando, recuerden que x igual a menos 2 es nuestro punto máximo y un par ordenado es igual al punto menos 2 en x menos 1 en y su punto mínimo es x vale 0 y su par ordenado es 0 en x menos 8 en y. Bien, ahora les voy a indicar cómo sacar el máximo y el mínimo de la segunda derivada.
Pues es muy fácil, es muy sencillo, es similar a la primera derivada, pero en este caso pues vamos a derivar y nos va en función de la concavidad que esta puede tomar. En la primera derivada nos queda que 4 menos 2x es la primera derivada de la función de y cuando esta es igual a 4x menos x al cuadrado y su segunda derivada es igual a menos 2. Pues bien, el menos 2 es nuestro punto crítico, no se le puede igualar a 0 para obtener el valor de y esto es en función de la concavidad. Y cuando la derivada de y tiene valor negativo, encontramos su punto máximo con la concavidad hacia abajo. Bien, luego procedemos a despejar la primera derivada y darle valor negativo para poder determinar el punto exacto del ángulo en el cual se encuentra nuestra parábola. Nos queda que ser es igual a 4 2x y 2x es igual a 4 y x es igual a 2. Como en la primera derivada, x igual a 2 es el punto máximo de la función. Luego lo recta nos queda el punto máximo de la recta es igual a 4. Entonces nos queda que el punto máximo está en el par ordenado de 2,4, es decir, 2 en x, 4 en y. Bien, eso es así de sencillo, es encontrar el punto máximo o el punto mínimo en la derivada de segundo orden. Lo único que cambia es que aquí encontremos un término diferente que es la concavidad de una función. Eso se los vamos a explicar un poco más adelante, no le corten al video, estén atentos. Bien, ahora vamos a hacerla con una ecuación de tercer orden. Quedaría que y es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 8. Su primera derivada ya lo conocemos, que es 3x al cuadrado más 6x. Y su segunda derivada nos queda 6x más 6. Bien, aquí sí podemos darle valores, igualarlo a 0 o aplicar lo que hicimos en la primera derivada y encontrar sus puntos críticos. En sus puntos críticos, como vemos en la primera derivada, es 0 y menos 2. Bien, ahora vamos a dar la segunda derivada cuando x es igual a 0. Y nos queda que la segunda derivada es igual a 6. Y lo mismo vamos a hacer con dx es igual a menos 2. Nos quedaría que la segunda derivada cuando x vale 0, la derivada es igual a 6, que vendría a ser su punto mínimo con cavidad.
su concavidad hacia arriba y por ende la segunda derivada cuando x es igual a menos 2 vendría a tener una concavidad hacia abajo y va a ser un signo negativo que sería menos 6. Con eso comprobamos que x igual a 0 es mínimo y x igual a 2 es máximo. Ahora estos valores los vemos ahora los valores de los puntos críticos los reemplazamos en la función principal para encontrar el valor de y así encontrar par ordenado que corresponde al máximo y al punto mínimo de la función. En este caso, cuando x vale 0, lleva a valer menos 8 y cuando x vale menos 2, y va a valer menos 4. Pues son valores que ya les saquemos anteriormente, ¿no? Esto simplemente los graficamos y nuestra gráfica va a dar es la ya mencionada anteriormente. Como les dije, es fácil, es muy sencillo, no es nada del otro mundo, solo hay que jugar con los números y con los signos y determinar la forma sencilla qué figura tiene y de qué manera quedas, punto crítico máximo, su punto crítico mínimo. Bien, espero que les haya gustado y espero que sea de su agrado. Ya saben, cualquier inquietud para mayor información, si no está muy claro, si necesitan otro ejercicio, si quieren que se les explique más a detalle, pues pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo si desean que les reforcemos un poco más. Porque por nosotros no hay ningún problema, muy bien, pues en realidad estamos encantados de poder ayudarlas y nos vemos en el próximo. Presentarles ahora el teorema de Rödel, en donde nos indica que si f es una función tal que, en primer lugar, es continua, en el intervalo cerrado de A, B. En segundo lugar, también la función debe ser diferenciable en el intervalo abierto A, B. Y por último, la función f de A es igual a 0 y la función f de B es igual a 0. Por tanto, debe existir un número C que en el intervalo
b, que al reemplazarlo y derribarlo debe ser igual a 0. Para darles una mayor explicación y entendimiento de este teorema, vamos a proceder a realizar un ejercicio en el cual nos pide verificar que la función f de x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2 cumpla con las condiciones 1, 2 y 3 de la hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo cerrado menos 1,2 y hallar todos los puntos C tales que al derribar la función C sea igual a 0 y menos 1 menor que C y C debe ser menor que 2. Para ello vamos a comprobar la primera regla, en donde nos dice que debe ser continuo. Este polinomio f de x, que es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2, esto es un polinomio, el cual es una función continua, en donde se cumple la primera condición. En la segunda condición nos dice que de esto debe ser diferenciable, entonces aplicamos las derivadas, en donde 3x, donde x al cubo es igual a 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado es igual a 4x y donde menos x es igual a menos 1. Esto es el diferencial y cumple con la segunda condición. Como es continua y es diferencial, esto nos lleva a la tercera condición, en donde nos indica que al reemplazar este intervalo en la función nos debe dar como resultante 0, y lo mismo al reemplazar con 2 nos debe dar el resultado de 0, y cumpliendo así la tercera. Ahora nos toca hallar los puntos de C, en donde la función derivada de C es igual a 0 y menos 1 es menor que C y C es menor que 2, en donde vamos a tomar la función ya derivada, 3x al cuadrado menos 4x menos 1, en donde para resolver este trinomio yo le voy a resolver con esta forma: menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, en donde menos b es el 4, número negativo, con un número negativo se hace positivo, 4, más o menos la raíz de b al cuadrado, que resulta ser menos 4 al cuadrado menos 4, por a, que viene a ser 3, y por c, que viene a ser menos 1. Esto sobre 2 por 3. Cuatro al cuadrado es igual a 16, menos 4 por 3, 12, menos 1 por menos 1 más 12. Todo esto sobre 6. $28 raíz sobre 6. Aquí le vamos a descomponer en factores, lo mismo que aquí. Esto es igual a 2 por 2 más o menos la raíz de 28. Vamos a descomponer en factores, que sería 7 por 4. Esto también lo descompondremos en factores, que sería igual a 3 por 2. Esto y esto se elimina, en donde nos da igual a 2 más o menos. Como ya descompusimos en factores y vamos a sacar la raíz, entonces nos daría solo la resultante de 2
más o menos 2 por raíz de 7 sobre 3. Ya tenemos que x es igual a 2 más o menos la raíz de 2 por la raíz de 7. Entonces, esto sería igual a x1 y a x2. Esto es igual y esto es igual. 2 más 2 raíz de 7 sobre 3. Y aquí sería 2 menos 2 raíz de 7 sobre 3. En donde al resolver esto nos da como resultado 1,55. Y aquí al resolver esta parte nos da como resultado 0 menos 0,22. Este valor y este valor están incluidos entre el valor de A y el valor de B, que vendrían a ser menos 1 y 2. Esto quiere decir que el valor de C es igual a 2 más o menos la raíz de 2 por raíz de 7 sobre 3. Este es el valor de C, ya que el primer valor de X y el segundo valor de X entran en este intervalo. Analizaremos la concavidad y convexidad de una función. Entonces, para encontrar la concavidad y convexidad de una función, lo que haremos es hallar la segunda derivada de toda esta función. Entonces empezaremos a derivar. La primera derivada de f de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 5 por 2, 10x más 2. La derivada de 3 es 0. Muy bien. La segunda derivada va a ser igual a 6x menos 10. Derivada de 2, 0. Entonces, lo que haremos será analizar la segunda derivada. Entonces, igualándola a 0. 6x menos 10 será igual a 0. 6x, 10 restando, pasa al otro lado a sumar. Despejando x, que 6 está multiplicando, pasará a dividir. Mitad y mitad, x va a ser igual a 5 tercios. Entonces, representamos el 5 tercios en una tabla. 5 tercios. Entonces, los valores que estén a la izquierda del 5 ceros, del 5 tercios, harán la función negativa. Son menores a 5 tercios. Los elementos que estén a la derecha de 5 tercios harán a la función positiva. Los que estén a la derecha de los 5 tercios. Lo que haremos será sustituir los valores a la izquierda y sustituir los valores a la derecha para ver si es que la segunda derivada, que es f de x igual a 6x menos 10, van a ser ceros, van a ser positivos o negativos. Y veremos si la función va a ser cóncava o convexa. Entonces, sustituimos los valores de 0. En este caso podría ser un valor de 0 y en este caso podría ser un valor de 2. Entonces, sustituimos. Nuestra función de segunda derivada, f de 0, va a ser igual a 6 por 0 menos 10. Esto me da un valor de 6 por 0, 0, menos 10. Sustituimos el valor de 2 en la segunda derivada. F de 2 va a ser igual a 6 por 2 menos 10. La segunda derivada de f de 2 va a ser igual a 6 por 2, 12 menos 10. La segunda derivada de 2 va a ser igual 12 menos 10 a 2.
Muy bien. Entonces, al tener nosotros estos datos, decimos que en el intervalo menos infinito, 5 tercios, nuestra función tomará una forma cóncava. Y en el intervalo 5 tercios más infinito, nuestra función tendrá un carácter de forma convexa. Gracias. Compañeros, público general, mi nombre es Sergio Orjuela y les voy a explicar el análisis de la evaluación de funciones. Para lo cual vamos a tener en cuenta que una función f de x va a ser creciente si aumenta su valor a lo largo del eje x. Esto quiere decir que la primera derivada de la función tiene que ser mayor a 0. La función f de x va a ser decreciente o disminuirá a lo largo del eje x si igual su primera derivada es menor a 0. En un gráfico podremos ver mejor estos conceptos, para lo cual trazaremos una función, cualquier función, independientemente de la que sea, y vamos a trazar un rango desde un punto A hasta un punto B. En el punto A vamos a tener nuestra derivada. Siempre va a ser tangente a la función. También vamos a colocar ciertos puntos en el rango de A a B, por ejemplo x sub s, x sub t, y podemos poner una xk. Por estos puntos, la primera derivada de la función igual van a ser tangentes, independientemente del valor que le demos a f de x. Entonces, ¿qué podríamos sacar de conclusión a partir de este gráfico? Tenemos aquí también otra función, que si para la primera derivada de la función f de x continúa en un intervalo cerrado, esto quiere decir en el conjunto desde A hasta B, y se deriva en el mismo intervalo AB, quiere decir que para toda x dentro de este intervalo, la función será creciente dentro de este intervalo. Ahora, si la primera derivada de la función f de x en el intervalo cerrado igual desde A hasta B, la función va a ser que decreciente siempre y cuando depende de qué, de que esta función, la primera derivada, sea que menor a 0, y para que sea creciente, la función, la primera derivada, tiene que ser mayor a 0. En un ejercicio práctico podremos darnos cuenta mejor de los conocimientos que vamos a adquirir. Por ejemplo, para el siguiente ejemplo vamos a hacer, en la función tenemos que x al cubo menos 2 tercios de x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer primero?
vamos a escribir la función original, que es esto. Esta es la función original. Volvemos a escribir x cubo menos 2 tercios de x cuadrado. Lo que vamos a sacar es derivar esta función, sacar la primera derivada, para lo cual derivamos la función. La derivada del primer término es 3x cuadrado y la derivada del segundo término va a ser igual a menos 3x. Esto vamos a igualar a 0. Esta va a ser nuestra ecuación con la cual vamos a trabajar. Teniendo en cuenta que 3x cuadrado menos 3x es igual a 0, podemos sacar el factor común 3x. Hacemos el factor común y nos queda que x menos 1 es igual a 0. ¿Qué también nos quiere decir esta respuesta? Que nos dice que los puntos críticos van a ser cuando x sea igual a 0 y cuando x sea igual a 1. Ahora, ¿qué es un punto crítico? Un punto crítico en matemáticas es una variable que está en el dominio, es decir, en el valor de las x, en donde la función no es diferenciable o cuando su derivada es 0. Eso quiere decir un punto crítico. Aquí encontramos un punto crítico cuando la derivada se hizo 0, obviamente no del proceso de la derivación, sino del proceso de factoreo, y tenemos el segundo punto crítico. Con estos puntos críticos, ¿qué es lo que vamos a tratar o qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar una tabla de la verdad. Con una tabla de la verdad vamos a ver lo siguiente. Cuando ya no tenemos más, para el siguiente ejemplo tenemos que la función f de x va a ser igual a x cubo menos 2 tercios de x al cuadrado. Para encontrar o para determinar si la función en un intervalo es creciente o decreciente, tenemos que encontrar la primera derivada de la función. Una vez encontrada la primera derivada, escribimos la ecuación resultante e igualamos a 0. El siguiente paso sería factorar. Para lo cual podemos sacar 3x, x menos 1 e igualar a 0. Decimos pues que para x va a tener los siguientes puntos críticos: 0 y 1. Los puntos críticos, ¿qué es o qué representa un punto crítico? Es donde, dependiendo de la función original, la derivada se hace 0. Como vemos aquí, es un punto crítico. Y nosotros podemos decir que, como ya no hay puntos donde la derivada de la función no exista, decimos o podemos concluir que los puntos críticos son x1 y x igual a 0. Entonces, hacemos una tabla de valores en las que el intervalo, hacemos el valor de prueba, el signo de la función y obviamente el producto o la conclusión. Para este caso, ¿qué vamos a decir? Que desde el menos infinito sea menor que x y este a su vez sea menor que 0, vamos a tener que la x va a ser igual a 1, a menos 1.
tiene que ser desde el menos infinito hasta el punto cero, cumpliendo que siempre sea menor. Y decimos que entonces la derivada de la función menos 1, ¿qué va a ser igual? Reemplazando este valor de menos 1 en la función que tenemos aquí, nos va a dar un producto o una función cuando x tiende a menos 1, nos va a dar un resultado de 6. ¿Y 6 qué es? Es mayor a 0. Por lo tanto, bajo todos estos términos, decimos que el producto o la función va a ser creciente. Ahora vamos a analizar desde qué pasa desde el punto 0 en el que sea menor a x y menor a 1. Decimos pues que tomamos un punto entre 0 y 1, que puede ser 0.5. Entonces decimos que x va a ser igual a 1 medio. Tomamos este valor de x y reemplazamos en la función nuevamente. Y nos va a dar un resultado, o nos arrojará el siguiente resultado, que la función f de x, cuando x tiende a 1 medio, nos va a dar un resultado de menos 3 cuartos. Y este valor es menor a 0. Por lo tanto, el resultado de esta función, ¿cuál va a ser igual? Va a ser igual a una función decreciente. Ahora vamos a analizar qué pasa en los puntos 1, que sea ahora mayor que x, y este a su vez x también sea mayor a infinito. Entonces nosotros podemos colocar un número que sea desde 1 hasta infinito. En este caso vamos a poner que x va a ser igual a 2. Nuevamente tomamos este valor, venimos, reemplazamos en la primera derivada y obtenemos la función prima cuando x tiende a 2. Esto va a ser igual a 6, y 6 es mayor a 0. Por lo tanto, el resultado de esta función, cuando nosotros reemplazamos con un valor de 2 en la primera derivada, nos va a dar un valor de 6, y 6 es mayor a 0. Por lo tanto, esta función será creciente dependiendo de los puntos de inflexión. Entonces decimos que de tal modo que en los intervalos desde menos infinito a 0 y en el intervalo de 1 a infinito, nuestra función va a ser creciente. Y en el intervalo 0 y 1, nuestra función va a ser decreciente. Ahora, una de las estrategias para determinar los intervalos en los que una función es creciente o decreciente. Si decimos que la función continúa o sigue su trayectoria en el intervalo desde A a B, para encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales f es creciente o decreciente, tendremos que seguir estos 3 pasos. Primero, como ya hicimos, vamos a localizar los puntos críticos de la función f en estos intervalos a y b, y utilizarlos para determinar los intervalos de prueba. Un segundo método va a ser determinar el signo. Vamos aquí, determinar el signo
de la primera derivada de la función, que el cual en un valor de prueba en cada uno de los intervalos. Y el tercero es recurrir a un teorema para determinar si f es creciente o decreciente, como lo hicimos en el ejercicio, demostramos en el ejercicio, cuando era creciente o decreciente una función. Digámoslo así, el teorema es el siguiente. Si f... El tercer paso es el teorema, un teorema que nos va a determinar muchas posibilidades, en el cual dice si la primera derivada de la función es mayor a 0 para todos los valores, para todo x que exista en a y b, en un intervalo cerrado, decimos que f es creciente en a y b. Ahora, si la primera derivada de la función es menor a 0 para todo x en un intervalo de a b, decimos que la función va a ser decreciente en el intervalo de a hasta b. Y tenemos otro tercer criterio. ¿Qué pasa si la primera derivada de la función es igual a 0? Al igual que para todo x en a y b, intervalos abiertos, entonces decimos que f es una constante. Es una constante de los intervalos a y b. Bajo estos tres determinantes podemos nosotros graficar las diferentes funciones. Entonces vamos a graficar la función original que teníamos en un principio, que era x cubo menos 3 medios de x al cuadrado. Si nosotros graficamos y encontramos valores en la función, vamos a tener los siguientes puntos. Vamos a tener que va a partir de un punto 0, 0. ¿Qué más vamos a tener? Que en el punto en el punto 1 y menos 1 medio, esta función va a bajar. Y luego, a partir, después del análisis que ya realizamos, la función volverá a subir. A partir del punto 0, 0, la función también tiende a disminuir. Por lo cual, en este punto, podemos decir que la función es creciente. Del punto 0, 0 al punto 1 menos 1 medio, decimos que es decreciente. Y del punto 1 menos 1 medio hacia el infinito, decimos que la función es creciente. Esto se aplica no solo en la función original, sino también podemos determinar en el resto de partes que nos resultan de la primera derivada. Si nosotros solo graficamos este término de la función, nosotros vamos a encontrar, nos vamos a hallar más o menos con una gráfica algo parecida a esta, en la cual vamos a tener puntos aquí crecientes igual crecientes.
desde esta sería la función al cubo. Si nosotros ahora graficamos los intervalos de toda la función constante, o sea, es decir, para f de x, cuando nosotros tengamos los siguientes puntos, digamos, tenemos menos x al cuadrado cuando sea 0 y cuando sea x menos 1 al cuadrado. Para que esto sea 0, x va a ser menor que 0. Para que sea 0, obviamente 0 tendrá que ser igual o menor, tendrá que ser menor o igual a x y también menor o igual que 1. Y para que esta función se cumpla, tenemos que x va a ser mayor a 1. Estos parámetros vienen determinados por qué o de qué. Esto no es más que todo lo que nosotros determinamos de el segundo término. Y obviamente, cuando nosotros derivamos, encontramos que era 3x cuadrado menos 3x, esto era igual a 0. A partir también de estos valores, hallamos estas directrices de aquí. Y podemos determinar que la función original va a ser de esta manera. Nos quedaría la resultante. Nos va a determinar que va a haber un punto en el que se va a mantener constante la función y otra vez va a subir. ¿Qué nos quiere decir este análisis? ¿O para qué nos sirve el análisis? Es para encontrar en distintos rangos, digamos aquí, y tenemos un rango, acá tenemos otro rango, y podemos determinar que a partir de este punto y de este punto, la función será una constante. Desde un punto infinito negativo, al punto que ya tomamos aquí en cuenta, esta función va a ser creciente. Y desde el punto que tomamos de aquí, también va a ser una función creciente. Para finalizar, el criterio de la primera derivada, una vez que hemos determinado los intervalos de crecimiento o crecimiento, es fácil localizar los puntos relativos de la función. Como vimos en todas las gráficas que realizamos, va a tener un máximo relativo en el punto 0, porque la función f es creciente. Inmediatamente a la izquierda de x igual a 0. Eso es lo que podemos nosotros determinar del análisis de las funciones, del cálculo de las funciones. Para esto nos sirve, para determinar qué pasa con una función y sus aplicativos directamente llamémoslo, en la vida real. Esto nos sirve mucho para determinar, por ejemplo, el desgaste de un pistón en un cierto intervalo de tiempo, hablando de motores, también en motores de combustión, también nos sirve para el rendimiento de transformadores, también para determinar desde un punto crítico a otro punto, determinar cuánto es el consumo, cómo es inclusive para ver el material, si el material funciona bien, se adapta bien, hay que hacer un mantenimiento preventivo o correctivo, etc. Para eso nos sirve este análisis de funciones. Muchas gracias, compañeros, eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Esta noche voy a explicar sobre asíntotas. Bueno, cuando una función tiende a alargarse indefinidamente sobre una recta, pero no tiende a tocarla, a esta recta la denominaremos asíntota, que puede ser horizontal, vertical u oblicuo. Bueno, mediante un ejemplo vamos a explicar las reglas.
si un límite del límite de una función de x, cuando x tiende a ser al infinito, es una constante, podríamos decir que la y es igual a una constante, o sea, una función es igual a una constante. Podríamos decir que existe una asignatura horizontal, pero hay condiciones que no. Por ejemplo, cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, entonces no tiene una cinta horizontal. Es el único caso que no puede haber en una función racional. Vamos. Entonces, si es que el grado del numerador es menor al grado del denominador, entonces la cinta horizontal será y igual a 0. Y si el grado del numerador con el grado del denominador es igual, entonces cogeríamos los coeficientes de cada uno de los grados mayores, del numerador y del denominador. Bueno, como ejemplo lo voy a explicar. Si tenemos esto, la función y es igual a 2 más 1 sobre x al cuadrado más 1, sacamos el límite. Solamente aplican cuando x tiende al infinito. Entonces, haciendo el cálculo de esto, vendría a ser a x al cuadrado, simplificando esto me daríamos 3. ¿Podemos hacer derivadas de Hospital? Claro que sí. Las derivadas de Hospital dicen que podemos derivar hasta que nos salga el resultado del límite una constante, derivar tanto el denominador como el numerador por separado. En este caso derivamos dice 4 sobre 2x, no, 4x, listo. Entonces, si nos reemplazamos la derivada, la x, que es hacia el infinito, reemplazamos a x, nos quedaría infinito sobre infinito, que en esto no sería infinito. Entonces, todavía no hacemos, no sacamos una constante, entonces tenemos que seguir volviendo a derivar. En este caso, derivamos 4x, que en este caso vendría a ser 4, y aquí vendría a ser 2. Reemplazando, esto nos quedaría 2, que ya es una constante. Entonces vendría a ser y es igual a 2. En este punto vendría la cinta horizontal. Graficando tenemos A. Entonces en este caso tendría que ser 2. Nuestra cinta total vendría por aquí, siendo que la función en esta vendría a ser definitivamente hasta el infinito, pero nunca rozaría o tocaría a la cinta. ¿Me caso claro? Eso podría ser por la cinta horizontal. Ahora un ejemplo acerca de la cinta vertical, siendo que la fórmula del límite de la función de x, cuando x tiende a ser una constante, en este caso podría ser el dominio de la función. En este caso nunca puede existir una función en esa constante, tendría que ser infinito. Si se dan cuenta, es el contrario del cinta horizontal. Vamos a hacer un ejemplo. Con otra función, claro está. Y si se daban cuenta de esta, por ejemplo, tenía x coeficiente de acá y x coeficiente igual 2 en esta función, entonces tendría que ser la tercera, que si tiene cinta horizontal. Y también podría decirte que como es la función, el límite de esta función, cuando x tiende al infinito, de esta función que era así, podría simplemente poner que era el 2. Y me salía también ese era el 2. ¿Te das cuenta? Ahora, hagamos de una cinta vertical. Teniendo el caso de esta función, y es igual a 1 sobre x más 2. Ya,
Es fácil calcular esta sin límites, pero en este caso vamos a hacerlo con límites. Bueno, entonces el límite cuando tenemos que sacar la x. ¿Cómo sacamos de x? El valor de x aquí reemplazarlo. Es denominador, simplemente lo igualamos a 0. Suficiente. Sacamos de x. X es igual a 2. X sería igual a... No, x más 2 sería igual a 0. Entonces en este caso tendría que ser x es igual a menos 2. Reemplazando esta x menos 2 en el límite que voy a poner. Límite cuando x tiende a menos 2 sobre 1 sobre x más 2. Entonces la función te quedaría un infinito. Ahora, ¿cómo sabemos para que la función a dónde va? Hacia el infinito negativo o positivo. Tenemos que hacerle el límite por la derecha y por la izquierda del 2, sabiendo que si hacemos el límite de x tiende a menos 2 de esta función, sacaremos el signo del infinito por la izquierda. Siguiendo la tabla, menos 2 aquí por la izquierda, entonces cogemos un número aproximado a menos 2. En este caso podríamos ponerle menos 2,001. En este caso menos 2,001 vendría a ser menor que menos 2. Entonces aquí vendría a ser el signo menos. Quedaría un signo menos. Quedaría entonces más sobre menos. Y en este caso vendría a ser el límite menos. ¿Ya? Ahora, ya tenemos el menos. Ahora damos por la derecha. Por la derecha simplemente reemplazamos. Límite cuando x tiende a la menos 2 por la derecha. Es igual a, haciendo con esto, cogemos números aproximados por la derecha. Sería en este caso menos 1,99,99. Entonces ese número reemplazando aquí vendría a ser menor, ganaría aquí el más y más. Entonces sería un infinito positivo. Para graficar en esto, ¿cómo nos quedaría la función? Graficando la función, sabiendo que la z va a ir en el eje de la x en el menos 2. Sería menos 1, menos 2. La z vendría así. La función en este caso te dice que menos infinito, entonces está al lado izquierdo. Entonces la función migra hacia el menos infinito de las x, indefinidamente sin chocar. Y aquí dice en la parte derecha hacia el positivo, hacia el infinito. Eso sería la gráfica de esta asíntota. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, ha sido una explicación. Mi compañero seguirá con la asíntota oblicua. Muy buenas tardes, ingeniero Pablo Vega. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a hablarles sobre el tema de lo que es las asíntotas oblicuas. Para poder desarrollar correctamente este tema voy a partir por una explicación de cómo llegamos a lo que es las asíntotas oblicuas por medio de un ejercicio y también la gráfica de este mismo ejercicio, para poder observar todo lo que nosotros hemos trabajado y saber todo lo que va a significar realizar este ejercicio. Bueno, entonces vamos a proceder con una explicación, lo que es un poco teórico, y luego el ejercicio. Suponiendo que la curva de y es igual a f de x, tiene una asíntota oblicua y su ecuación es y igual a kx más b. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a partir siempre de esta ecuación para realizar este tema, donde vamos a dividir esto de aquí en dos fórmulas. Después de estas dos fórmulas vamos a unir estos resultados, y de la unión de esos resultados, que van a ser por medio de fórmulas o ecuaciones matemáticas, vamos a poder realizar los resultados de este ejercicio. Bueno, aquí me he permitido trazar una gráfica para poder explicar
todo lo que viene en esto de aquí. Luego les voy a explicar por la parte con un ejercicio, sino primero la serie de la teoría. En la gráfica podemos observar, primero hay que determinar los coeficientes K y B. Lo que yo les decía que primero tenemos que realizar con esta ecuación, por medio de fórmulas matemáticas, ejercicios matemáticos, vamos a llegar a lo que sería la asíntota oblicua. Sea MXY un punto de la curva, sería esta parte de aquí, MXY, el punto de la curva, y NXY un punto de la asíntota. La asíntota sería esta parte de acá, y sería a lo que vamos a llegar también. La longitud del segmento MP es igual a la distancia MP, sería esta parte de aquí. Bueno, como yo les decía, para este tema vamos a utilizar dos fórmulas que son muy importantes para sacar esto de aquí. Sería límite cuando x tiende a infinito, f de x menos mx. Bueno, esto va a ser igual a 0, o yx, límite de x cuando tiende a infinito, f de x sobre x. Estas serían las fórmulas. A continuación vamos a ver los ejercicios. Gracias. Vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Con este ejercicio, primero voy a trabajarlo por lo que son expresiones polinomiales, en donde vamos a utilizar que siempre tenemos que saber para poder hacer este método que siempre el numerador tiene que ser mayor que el denominador. Por lo tanto, aquí sabemos que si está x al cuadrado sería mayor, y lógicamente ya podemos trabajar. Voy a hacer esto de aquí como polinomio, y también luego voy a proceder a trabajar con los límites, aplicando lo que son las derivadas. Pero para poder ver que me va a dar el mismo resultado tanto en el límite como en esto. A ver, vamos allá. Sería x al cuadrado más 3x más 2. Y todo esto dividido para x a la menos 2. Para poder realizar este ejercicio, lo que tenemos que hacer es, tenemos un x al cuadrado y un x. Multiplicamos por x. Y multiplicamos x por x, sería x al cuadrado, pero siempre se va a cambiar el signo en la parte de acá, entonces sería menos x al cuadrado, esto de aquí, ya, menos 2 por x sería menos 2x. Cambiamos el signo igualmente en la parte de acá y sería más 2x. Esto de aquí sumamos sería 5x. Ya tenemos esta parte de aquí. Y luego tenemos que hacer exactamente lo mismo, bajamos esta expresión, más 2, y luego hacemos exactamente lo mismo para la parte de acá, sería más 5 más 5. Entonces 5x, cambiamos el signo, sería menos 5x, multiplicamos 5 por 2, 10, menos 10, cambiamos el signo, más 10. Esto se elimina y me quedaría 12. Entonces me queda x más 5, que va a ser mi asíntota oblicua. Bueno, vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio por medio de límites. Primero utilizamos la primera fórmula. Vamos a primero poner nuestro ejercicio. F de x va a ser igual a nuestra expresión algebraica, donde va a ser x al cuadrado más 3x más 2. Y esto va a ser dividido a x a la menos 2. Esta va a ser nuestro f de x. Pero tenemos que dividirle por sobre x. Ya. Aquí vamos a utilizar la regla de, como se conoce como el candado. Esto va a ser igual dividido para 1, donde vamos a hacer esto así, en donde nos va a quedar x al cuadrado más 3x más 2 dividido para x al cuadrado menos 2x. Entonces, esta parte de aquí vamos a comenzar a resolver por lo que se conoce como la ley del L'Hopital, donde va a ser y derivada de esto de aquí. Vamos a derivar todo esto de aquí. En L'Hopital, siempre las derivadas, el trabajo va a ser que el numerador, van a ser, todo esto de aquí va a ser expresiones diferentes. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que tanto el numerador se va a trabajar por sí solo y el denominador también por sí solo. O sea, que no tiene nada que ver ninguno con el otro. O sea, aquí cada uno por su lado. Entonces sería la derivada de x sería 2x. La derivada de más 3 sería más 3. De 3x sería la derivada de 3. Y esta de aquí, el 2, como es una constante, sería 0. No representa nada aquí. Entonces vamos a derivar la parte de acá. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Y la derivada de menos 2x va a ser menos 2. Listo.
Vamos a seguir. La derivada de este de aquí, hasta encontrar nuestra más mínima expresión, la derivada de este 3 va a ser 0, la derivada de este 2 también va a ser 0. Entonces me quedaría 2x y 2x. Vamos a hacerlo directamente, entonces me quedaría la derivada de este de aquí también, sería 2, y la derivada sería 2. Aquí podemos simplificar y me va a quedar lo que es 1. Entonces este 1 va a valer lo que significa, aquí en la ecuación sería vale m. Entonces m va a ser igual a 1 en este caso en la primera ecuación. Utilizando la otra fórmula que tenemos para sacar nuestras asíntotas oblicuas sería f de x menos mx. Entonces vamos a copiar la expresión con la que estábamos trabajando. Sería x al cuadrado más 3x más 2 sobre x a la menos 2. Ya. F de x sería igual a nuestra expresión algebraica y menos m. M vale 1 en este caso, entonces sería 1 por x, que me va a dar igual a x. Aquí no alterarían nada en este caso. Ya podemos comenzar a trabajar. Aquí podemos sacar lo que es un mínimo común. Como sabemos, x puede tener un exponente 1. Entonces sería x a la menos 2, que nos va a ser nuestro mínimo común. X a la menos 2 por x menos 2 sería x al cuadrado más 3x más 2. Entonces nuestro signo se mantiene, menos x a la menos 2 por x. Nos daría lo mismo escribir x por x a la menos 2. Entonces vamos a seguir. Entonces esto va a ser igual x al cuadrado más 3x más 2. Menos por menos sería esta parte de aquí sería menos x al cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado más 2x más 2x x a la menos 2. Listo. Entonces esto sería igual, aquí simplificamos, x al cuadrado, esto sería igual a 5x más 2 sobre x a la menos 2. Aquí también podemos aplicar lo que sería nuestro L'Hopital, donde va a ser igual a la derivada de 5. La derivada de esto de aquí, como ya sabemos, va de una constante es 0 y tendríamos 5x haciéndolo paso por paso. Y lo mismo aquí, la derivada de 2, que también es una constante, entonces sería x. Entonces podemos simplificar esto de aquí, x con x, y me quedaría 5. Entonces ha quedado comprobado lo que hicimos antes con lo que era trabajando con polinomios, que nos quedaba x más 5. Entonces está comprobado que tanto el límite como la expresión polinómica nos va a dar exactamente lo mismo. Bueno, a continuación ya he resuelto lo que era la gráfica de nuestro ejercicio. Como pueden ver, me salieron perfectamente lo que son las asíntotas oblicuas. Como podemos ver, este x más 5 se representa en la parte de acá como una pendiente, donde en una asíntota jamás se van a cruzar las líneas o van a topar, sino más bien solo las van a rozar hasta un punto, y esto de aquí va a llegar hasta el infinito. En esta tabla de aquí tenemos los valores positivos que van a dar desde esta parte de acá, y desde la tabla de acá abajo son los valores negativos de nuestra función. Como sabemos, los valores se sacan. Un ejemplo sería el 3. Vamos a reemplazar en la x de nuestra función, nuestra expresión algebraica original, y sería 3 al cuadrado más 3 por 3 más 2 y dividido para 3 menos 2. Todo esto me va a dar 20, y así reemplazamos en cada una de los valores que hemos dado para poder observar y poder ver claramente que nos ha salido nuestras asíntotas verticales. Muchas gracias, espero que me hayan logrado entender este tema. Cualquier sugerencia pueden dejarme en la caja de comentarios. Muchas gracias y fue un placer. Hasta luego. Gracias por su atención, espero que les haya gustado. Para alguna sugerencia
manita arriba si les gustó. Gracias, hasta la próxima.